A ver, vamos a sumergirnos de lleno en esto, porque la historia que vamos a desgranar hoy, en esta exploración, no arranca con un santo perfecto, inmaculado y tallado en mármol. Para nada. Empieza con un ser humano profundamente imperfecto, un pescador con grietas, con miedos y, sobre todo, con un temperamento absolutamente incontrolable. Así que olvidemos por un momento esa imagen serena que siempre vemos en los altares. Hoy vamos a diseccionar una de las transformaciones más radicales de toda la historia. Y lo mejor de todo es que conecta directamente con nuestras propias crisis modernas. Fijaos en este detalle, que es realmente fascinante. El apodo de Boanerges. Las fuentes bíblicas, concretamente allá en el Evangelio de Marcos, nos revelan que el mismísimo Jesús llamó a Santiago y a su hermano Juan los hijos del trueno. Y ojo, esto no era precisamente un cumplido por tener una voz potente al predicar, que va, era una descripción literal y cruda de su carácter. Santiago era básicamente la impaciencia encarnada. Un hombre de mecha cortísima, súper impulsivo, con una ira que explotaba a la más mínima provocación. Imaginemos a alguien que hoy en día no es capaz de soportar una pequeña frustración sin montar un escándalo. Pues bien, ese era Santiago en sus primeros días. Y hay un momento que ilustra esto de forma brillante, su mayor defecto. Miremos esta cita del Evangelio de Lucas. Jesús y sus discípulos estaban buscando alojamiento en Samaria y, por puros prejuicios culturales, les cerraron las puertas. ¿Y cuál fue la reacción inmediata de nuestro futuro patrón? Pues literalmente quiso incinerar toda la aldea. Dijo: «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma?» Es una ira con una fuerza destructiva tremenda, totalmente ciega ante cualquier atisbo de compasión. Y aquí es donde trazamos una línea directa hacia nuestra propia realidad. Porque, seamos completamente honestos, ese antiguo deseo de quemar la aldea se parece muchísimo a nuestra moderna cultura de la indignación. Hoy en día vivimos en una auténtica época de hijos del trueno digitales. Basta un simple comentario en redes sociales, una opinión que no nos cuadra o un pequeño obstáculo en nuestra rutina y automáticamente queremos hacer descender el fuego de la cancelación y del enojo desmedido. Y claro, eso lleva al desgaste mental. Ese fuego que consumía a Santiago por dentro es exactamente el mismo que hoy nos arrastra al agotamiento diario, a los vicios vacíos y a vivir en una distracción constante. Pero aquí está la clave de todo esto. Si él fue capaz de transformarse, hay esperanza para todos nosotros. Entramos en el camino de la transformación. La pregunta del millón aquí es: ¿cómo diablos pasó este pescador iracundo y escéptico a convertirse en un pilar absolutamente inquebrantable de la fe? Vamos a adentrarnos en su proceso de cambio, una odisea que, os lo aseguro, parece sacada de la narrativa más épica que podáis imaginar. Esta línea de tiempo que vemos aquí resume siglos de pura historia viva. Tras la resurrección de Cristo, Santiago experimenta una conversión brutal. Su fuego destructivo, de repente, se convierte en un fervor que transforma todo a su paso. Hacia el año 33 cruza el Mediterráneo para evangelizar Hispania. Sus inicios son muy duros, hace poquitos discípulos, pero logra sembrar una semilla crucial. Luego regresa a Jerusalén y allí, en el año 44, se convierte en el primer apóstol martirizado. Es decapitado por orden de Herodes Agripa I. Podría parecer el final, ¿verdad? Pues su historia estaba muy lejos de terminar con su muerte. De hecho, esto era solo el principio. Y justo aquí es donde la historia da un salto y se vuelve legendaria. Los textos medievales nos hablan de la famosa traslatio. Resulta que sus discípulos, Atanasio y Teodoro, rescatan su cuerpo de forma furtiva y emprenden un viaje que es una auténtica locura. La tradición nos narra una travesía en una barca de piedra guiada de forma milagrosa a través de las encrespadas olas y sorteando a los piratas del Atlántico, hasta llegar a Iria Flavia, en Galicia. Y allí permanece totalmente oculto hasta el siglo IX. Hasta que unas luces misteriosas en el cielo, una verdadera lluvia de estrellas, guían a un ermitaño llamado Pelayo hasta el sepulcro. Y así nace Compostela, el campo de estrellas. Increíble. Ahora fijémonos en este documento que sirvió de cimiento para todo este fervor, el Codex Calixtinus. Redactado allá por el siglo XII, es, esencialmente, la primera gran guía de viajes de toda Europa, y contiene 5 libros que son una pasada. Tenemos liturgias, un registro detallado de milagros donde Santiago rescata a peregrinos que se caen al mar, la historia completa de esta traslatio que acabamos de comentar, relatos superépicos de Carlomagno luchando contra los infieles guiado por el apóstol, y el famosísimo Libro 5, que es una guía totalmente práctica de las tierras, las gentes e incluso incluye advertencias sobre las costumbres locales y la comida en la ruta. Esta fue la chispa literal que encendió un movimiento de peregrinación global que sigue vivo a día de hoy.
Y hablando de este incalculable tesoro, llegamos a un dato sorprendente que parece sacado de una película. En julio del año 2011, este invaluable códice medieval desapareció de la nada de una cámara blindada de altísima seguridad en la propia Catedral de Santiago. Cualquiera pensaría en un robo internacional de guante blanco, ¿verdad? Pues no. Las investigaciones revelaron que un electricista resentido que trabajaba en la catedral se lo había llevado junto con un montón de dinero de las colectas. Afortunadamente, esta joya de 800 años fue recuperada totalmente intacta en 2012, metida en una bolsa de plástico en un garaje, y ahí está de nuevo lista para seguir inspirando obras musicales y atrayendo peregrinos. Pero bueno, el códice no ha sido el único gran secreto guardado. Existe un misterio todavía mayor alrededor de las propias reliquias. Durante siglos, para proteger los sagrados restos de los constantes ataques de piratas y saqueadores, el cuerpo del apóstol fue escondido en secreto dentro de la misma catedral, y el trabajo fue tan efectivo que la ubicación exacta literalmente se perdió en la historia. Se sabía que el apóstol estaba por allí en algún lado, pero nadie sabía exactamente dónde. El santuario funcionó durante muchísimo tiempo con una tumba que, a la vista de los fieles, estaba esencialmente vacía. Y así seguimos, hasta que llegamos al gran redescubrimiento. En pleno siglo XIX, el arzobispo Miguel Payá y Rico decide que ya es hora de encontrar, de una vez por todas, la roca sobre la que se asienta su iglesia. Así que el canónigo e historiador Antonio López Ferreiro, trabajando en secreto y de noche para evitar montar un escándalo público, empieza a excavar el presbiterio. El 28 de enero de 1879, tras perforar una antigua bóveda romana, la luz de su linterna revela fragmentos de hueso. Habían dado con el escondite de 800 años, y eran los restos de 3 personas, encajando perfectamente con Santiago y sus 2 discípulos. Pero la Iglesia, como es lógico, no se iba a conformar con simples suposiciones. Se abrió un expediente científico histórico súper riguroso. Roma intervino y el Papa León XIII envió a Monseñor Caprara. Y este hombre lo que hizo fue comparar minuciosamente los restos hallados con una reliquia antiquísima de Santiago que estaba custodiada en Pistoia, Italia. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que la pieza italiana encajaba a la absoluta perfección con la anatomía de los huesos descubiertos en Compostela, evidenciando incluso los rastros de la decapitación. Esto culminó en la bula papal Deus Omnipotens en 1884, confirmando de manera definitiva la autenticidad de las reliquias. La fe volvía a construirse, literalmente, sobre una base de evidencia innegable. Y ahora llegamos a la sección de El espejo, enfrentando nuestro propio trueno. Porque toda esta enorme odisea histórica, la furia inicial de Santiago, la pérdida de los restos, esa oscuridad de siglos y el eventual redescubrimiento brillante, no es solo un cuento fascinante del pasado. Es un espejo exacto de nuestra propia experiencia humana. Así que vamos a hacer una pausa profunda aquí mismo. Quitemos todo el ruido de fondo por un momento, dejemos lo que estemos haciendo y pensemos en esto. Porque la misma transformación que experimentó el Hijo del Trueno nos está esperando. La historia de Santiago nos exige hacer nuestro propio camino interior. Vamos a dividir este proceso en 3 pasos críticos. 3 ejercicios de reflexión que podemos y debemos aplicar desde hoy mismo en nuestra vida. Primero, el diagnóstico. Miremos hacia adentro, con total sinceridad. ¿En qué áreas de nuestra rutina diaria estamos actuando como aquel viejo Santiago? Cuando el tráfico colapsa por la mañana, cuando un proyecto se retrasa en el trabajo, cuando alguien nos critica en Internet. ¿Cuál es nuestro impulso natural? Señor, que caiga fuego del cielo. Queremos destruir, cancelar, gritar. Piénsalo un momento. Ese trueno interno no es fortaleza, que no nos engañen. Es el miedo y la falta de paz disfrazados de falso poder. Así que preguntémonos, ¿a quién le estamos negando la paciencia en el día de hoy? Segundo paso, la acción inmediata. Todo peregrino que ha hecho el Camino de Santiago sabe perfectamente que no se puede llegar a la meta cargando piedras innecesarias en la espalda. Así que hoy identifiquemos una sola cosa que dispare nuestra ira explosiva. Solo una. ¿Es revisar el teléfono nada más abrir los ojos por la mañana? ¿Es enredarse en discusiones inútiles en redes sociales? ¿Es ese vicio oculto que nos drena toda la energía? Tratémoslo como lo que es. Peso muerto. Soltemos esa pesada mochila hoy mismo. No prometamos cambiar el mundo entero de golpe. Hagamos un cambio físico, concreto y medible en nuestra rutina de hoy. Porque, y esto es una verdad como un templo, la fe sin una acción concreta es como un camino que nunca se ha llegado a comenzar. Escuchemos bien esto. De nada sirve conmoverse profundamente con la historia de un hombre que cruzó el mar para evangelizar toda una nación si nosotros no somos capaces de cruzar el pasillo de casa para pedir perdón, o de silenciar una simple notificación del móvil que nos roba la paz mental. La verdadera transformación siempre requiere dar ese primer paso físico. Y el tercer y último paso es la proyección. Una vez que soltamos ese peso hoy, proyectamos esta enseñanza para el resto de nuestra vida. Santiago no dejó de tener un carácter fuerte.
Lo que hizo, de forma magistral, fue redirigir esa inmensa energía. Pasó de querer destruir aldeas a querer construir almas. A largo plazo, el objetivo no es reprimir quienes somos en esencia, sino purificar nuestra naturaleza, para poder vivir con un propósito inquebrantable y una paz profunda, anclada en una verdad que sea mucho mayor que nuestras simples emociones temporales. Y con esto entramos en la última parte, construyendo sobre roca firme. Llegamos a la fase final de esta exploración. Y es que la superación del Hijo del Trueno no es un simple mito antiguo y polvoriento, es el modelo exacto y perfecto para la transformación cultural que tanto necesitamos urgentemente en nuestros días. La narrativa central que nos llevamos es clarísima. Esa perfección de mármol que a veces buscamos es una ilusión absoluta. La gente no se inspira con personas que nunca han fallado en la vida. Se inspira con aquellos que tienen el valor de reconocer sus grietas, que enfrentan sus propios miedos y que, sobre todo, se levantan de nuevo. Santiago pasó de ser un escéptico explosivo a ser el cimiento sólido sobre el cual millones de peregrinos han reconstruido sus vidas a lo largo de los siglos. Así que, la gran pregunta es si esa misma fe, esa que es capaz de convertir el trueno en pura luz, sigue activa entre nosotros hoy. Si este recorrido por la historia ha dejado una enseñanza real en tu interior o ha tocado de algún modo tu corazón, demostremos que la fe está más activa que nunca comentando abajo Jesús vive. Si este mensaje ha encendido una chispa en tu corazón, no permitas que el ruido del algoritmo la apague. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. No es solo para seguir un canal, es para ser parte de una comunidad que elige construir sobre roca firme. Y lo más importante, si conoces a alguien, un padre agotado, un joven buscando rumbo o una pareja que necesita un refugio, envíale este vídeo ahora mismo. Queremos llegar a cada rincón donde haga falta compañía y una palabra de esperanza. Ayúdanos a que la virtud sea lo que realmente se vuelva viral. Te invitamos a conocer nuestra misión de transformar la cultura en www.millenniumfide.com.